Los tatuajes en la Biblia. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los tatuajes? ¿Es un pecado tener tatuajes, o es algo que depende de cada interpretación? Sabemos que este es un tema muy personal y que muchas personas han escuchado diferentes ideas al respecto. Así que hoy vamos a sumergirnos en los textos bíblicos y en el contexto histórico para entender mejor de dónde viene esta polémica y si realmente los tatuajes son algo que debemos evitar. Prepárate para conocer el origen de las enseñanzas sobre los tatuajes y la forma en que cada persona, a lo largo del tiempo, ha interpretado el mensaje según su propia cultura y valores. Sin más, comencemos. La Biblia y el tatuaje, el versículo clave en Levítico. La referencia más conocida sobre los tatuajes en la Biblia se encuentra en el libro de Levítico, específicamente en Levítico 19 y 28. Este versículo dice: "No os hagáis heridas en vuestro cuerpo por un muerto ni os hagáis tatuajes. Yo soy el Señor". Este versículo es el más citado cuando se habla del tema de los tatuajes y ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo del tiempo. Algunos consideran este mandato como una prohibición clara contra los tatuajes en general, mientras que otros piensan que es un mensaje específico para los israelitas de aquella época y no necesariamente aplica en el mismo sentido en la actualidad. Para entender el verdadero significado de este versículo, primero necesitamos conocer el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. En la época en que se escribieron los textos del Antiguo Testamento, los pueblos alrededor de Israel practicaban ciertos rituales y ceremonias que incluían marcas en el cuerpo. Estas marcas y cortes a menudo estaban relacionadas con prácticas idolátricas o con cultos a los muertos. El contexto histórico de los tatuajes en tiempos bíblicos. Para la sociedad en la que se escribió el Antiguo Testamento, marcar el cuerpo con tatuajes y cortes tenía un significado cultural y religioso muy particular. En las naciones vecinas a Israel, como Egipto y Canaán, era común que las personas se hicieran marcas en el cuerpo como parte de rituales de duelo o en honor a dioses paganos. Por ejemplo, en Egipto, los tatuajes a veces se usaban para distinguir a ciertos miembros de la sociedad o a quienes servían en templos. En este contexto, la prohibición de hacerse tatuajes en Levítico 19 y 28 parece estar orientada a prevenir que el pueblo de Israel se involucrara en prácticas paganas que los separaran de su fe y los llevaran a adorar a otros dioses. Es decir, esta prohibición específica buscaba diferenciar al pueblo israelita de las prácticas de los pueblos vecinos y mantener su devoción exclusiva al Dios de Israel. Con esto en mente, algunos estudiosos creen que el mensaje de este versículo no se refiere a los tatuajes modernos como una forma de arte o expresión personal, sino a evitar prácticas relacionadas con el paganismo y el culto a los muertos. La interpretación de los tatuajes en el cristianismo. Con el paso de los siglos, las interpretaciones de los textos bíblicos han variado. En las primeras comunidades cristianas, los tatuajes no eran un tema tan discutido, pero había una tendencia a evitar cualquier marca en el cuerpo, ya que se consideraba que el cuerpo era sagrado y debía mantenerse puro. En muchas culturas cristianas, esta idea se mantuvo durante siglos, viendo a los tatuajes como algo inapropiado. Sin embargo, con el tiempo, el cristianismo se ha extendido a diferentes culturas y lugares del mundo, muchas de las cuales tienen sus propias tradiciones en cuanto a las marcas corporales. Esto ha llevado a una reevaluación de lo que significa tener un tatuaje y si esto es realmente algo que contradice la fe cristiana. En algunas ramas del cristianismo más conservador, los tatuajes aún son considerados inapropiados, mientras que en otros contextos se ven como una forma personal de expresión que no afecta la relación con Dios. Algunas personas consideran que el mensaje del Evangelio se centra más en la fe, el amor y el comportamiento ético, en lugar de en las apariencias externas. Esto ha llevado a muchos cristianos a ver los tatuajes como algo neutral o incluso una forma de expresar su espiritualidad. ¿Qué es un tatuaje para nosotros hoy en día? Para entender cómo aplicamos este tema hoy, también debemos reconocer que la práctica de los tatuajes ha cambiado drásticamente desde los tiempos bíblicos. En la sociedad moderna, los tatuajes se han vuelto una forma de arte y de expresión personal. Muchas personas eligen tatuarse para recordar un momento importante, para honrar a un ser querido o para expresar su identidad o creencias. Algunos incluso se tatúan símbolos o versículos bíblicos, lo cual muestra cómo ha cambiado la visión de los tatuajes dentro de ciertos grupos cristianos. Para estas personas, un tatuaje no es solo una marca en la piel, sino una representación de su fe o una declaración de sus valores. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿es correcto según la Biblia? La respuesta puede variar según la interpretación y las creencias de cada persona. La importancia de la intención. Algo que debemos considerar cuando hablamos de temas bíblicos es la intención detrás de nuestras acciones. La Biblia en varias ocasiones pone un gran énfasis en la intención de los actos más que en los actos en sí. En el Sermón del Monte, Jesús habla sobre cómo las acciones que hacemos desde el corazón son las que realmente cuentan. Si una persona se hace un tatuaje como una expresión de fe y de amor o de un valor positivo, algunos podrían argumentar que no contradice el mensaje central de la Biblia.
En cambio, si alguien se tatúa con la intención de promover odio, violencia o idolatría, entonces, podría considerarse en conflicto con el mensaje cristiano. En última instancia, la interpretación de cada versículo y cada enseñanza bíblica es algo muy personal, y muchos cristianos creen que lo más importante es la relación individual con Dios y las intenciones que cada uno lleva en su corazón. El Nuevo Testamento y la libertad en Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos un enfoque distinto en cuanto a la ley y a las costumbres de la época. Con la llegada de Jesús, muchos de los mandamientos y leyes del Antiguo Testamento se reinterpretan, ya que el mensaje central del cristianismo es el amor, la gracia y la libertad en Cristo. En la carta a los Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de cómo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Esto ha llevado a muchos cristianos a adoptar una perspectiva diferente sobre las prácticas culturales y personales, como los tatuajes. La libertad en Cristo implica que lo más importante es vivir conforme al amor y la justicia divina, y no necesariamente seguir reglas externas. Para algunos, esto significa que los tatuajes no son un problema, siempre y cuando no contradigan los principios de amor, respeto y bondad. La visión del cuerpo como templo. Uno de los argumentos en contra de los tatuajes, que a menudo se escucha dentro del cristianismo, es que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Este concepto se encuentra en 1 Corintios 6 y 19 al 20, donde Pablo dice: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo se utiliza a veces para argumentar que los tatuajes dañan el templo que es nuestro cuerpo. Sin embargo, es importante entender el contexto en el que Pablo está hablando. En este pasaje, él se refiere a prácticas sexuales inapropiadas y a la necesidad de cuidar el cuerpo de manera integral. Algunas personas interpretan este mensaje como un llamado a cuidar nuestro cuerpo y no dañarlo, lo que incluye llevar una vida saludable. Otros creen que hacerse un tatuaje no necesariamente contradice este mensaje, siempre y cuando se haga de manera responsable y con un propósito positivo. ¿Es el tatuaje un pecado? Entonces, después de explorar los diferentes pasajes y contextos, surge una pregunta importante. ¿Es realmente un pecado hacerse un tatuaje? La respuesta depende en gran medida de la interpretación de cada persona y su relación con Dios. Para algunos, los tatuajes pueden ser una forma de expresión artística y personal que no afecta su vida espiritual, mientras que para otros puede ser algo que prefieren evitar. Hay muchas prácticas que se mencionan en el Antiguo Testamento que hoy en día no aplicamos de la misma manera, como las leyes dietéticas o el uso de ciertos tipos de telas. La clave está en la intención y en el propósito detrás de nuestras acciones. Cada persona tiene la libertad de decidir según su conciencia y su relación con Dios. Reflexión final: el amor y la aceptación en la comunidad cristiana. Un aspecto importante al hablar de los tatuajes en la Biblia es recordar que el cristianismo se basa en el amor, la gracia y la aceptación. Todos somos diferentes y cada uno tiene una relación única con Dios. En lugar de juzgar o criticar las decisiones de los demás, podemos elegir mostrar comprensión y respeto. Es esencial recordar que la fe no debería centrarse en aspectos externos, sino en el amor y la bondad que mostramos hacia los demás. Jesús mismo enseñó que el amor al prójimo y el perdón son pilares fundamentales de la vida cristiana, mucho más importantes que las apariencias externas. En varias ocasiones Jesús criticó a los fariseos por enfocarse en cumplir con reglas externas, mientras descuidaban el amor y la justicia. Nos enseñó que lo que realmente importa es el estado de nuestro corazón y cómo tratamos a los demás. Así que, si alguien elige tener tatuajes como expresión personal, espiritual o artística, tal vez lo más importante no es juzgar, sino recordar el llamado al amor y la compasión. Cada persona tiene su propio camino espiritual, y lo que importa es cómo buscamos vivir una vida llena de significado, propósito y bondad hacia los demás. Los tatuajes y la comunidad cristiana actual. En muchas comunidades cristianas modernas, los tatuajes ya no son un tema de debate. Algunas iglesias incluso celebran el arte del tatuaje, organizando eventos en los que los miembros se tatúan símbolos de su fe, como cruces o versículos bíblicos. Esto demuestra que la percepción de los tatuajes ha cambiado en ciertos sectores del cristianismo. Muchos pastores y líderes religiosos, especialmente en comunidades jóvenes, creen que los tatuajes pueden ser una herramienta para acercarse a personas que se sienten fuera de los estándares religiosos tradicionales. Para ellos, el enfoque está en llevar un mensaje de fe y amor, en lugar de juzgar la apariencia. La decisión personal y el discernimiento espiritual. Finalmente, debemos recordar que la decisión de hacerse un tatuaje es algo muy personal. Como con cualquier tema relacionado con la fe, es útil orar, reflexionar y buscar guía en las Escrituras. Algunas personas pueden sentir que los tatuajes no son para ellos, mientras que otras pueden encontrar en ellos una forma de expresar su fe y su identidad. Lo importante es que cada uno actúe según su conciencia y valores personales. Si tienes dudas, hablar con líderes espirituales o personas de confianza puede ayudarte a tomar una decisión.
La Biblia nos enseña que debemos buscar la paz en nuestras decisiones y vivir de acuerdo con nuestros principios. Hemos explorado cómo se ve el tema de los tatuajes en la Biblia y en la historia cristiana, pasando por el contexto cultural y la evolución de las interpretaciones. Desde el Antiguo Testamento hasta el cristianismo moderno, hemos visto que el tema de los tatuajes es más complejo y personal de lo que parece. Al final, no se trata de si los tatuajes son buenos o malos en sí mismos, sino de la intención, el contexto y la relación personal de cada individuo con su fe y sus valores. Como cristianos, el llamado más importante es a vivir una vida de amor, compasión y respeto, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esperamos que este video haya sido útil para aclarar dudas y ofrecer una nueva perspectiva sobre los tatuajes en la Biblia. Recuerda que independientemente de nuestras diferencias, el amor y la comprensión son fundamentales. Nos vemos en el próximo video.